profe. ¿Por ahora? Bueno, me alegro un montón, chicos. Ya. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien, profe. Me alegro mucho. Al final, Seneca desistió del BBB. Una pena me pareció a mí, la verdad, porque me gustaba mucho la herramienta, me parecía útil, pero bueno, se ve que no a todos les funcionó. No sé qué experiencia tuvieron ustedes. Bueno, nosotros teníamos un profesor que hacía la Hola, sala buenas tardes. que ellos lo hacían. Y éramos todos moderadores. Y por ahí sin querer muteábamos, así sin querer, o se cerraba la sala. Ah, Y nosotros le decíamos eso al profesor y él no, decía, no, yo solo soy moderador, pero te avisa ahí, cuando vos entras hay 20 moderadores y ninguno solo. y ninguno era el Pero profe. bueno, sí, no. Buenas. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a ver el Lo chat metí que todo. se van sumando. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Tengo a ver, alguien está de costado. No sé quién es. Hola, Franco, Sí. estás acostadito. Sí, profe, Estás pasa que desafiando estoy... las reglas de la gravedad. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, profe. Pasa que estoy con el cargador y estoy con el cel, lo tengo que tener acostado y apoyado, No por eso. importa, no importa. ¿Incomoda mucho? No sos el único que está así de costadito. Ahí está. Ah, bien. Pasa, Bien. no hay drama. No afecta. Bien. Bueno, nada, les contaba a los chicos que finalmente Seneca desistió de usar el sistema que teníamos, sí, que se había pensado inicialmente, y a mí en la personal me dio un poco de pena porque me gustaba mucho la herramienta, pero bueno, se ve que no la tecnología de todos no permitía funcionar, no sé. Esto del Nosotros No tuvimos, profe que andaba muy tenía bien, 20 profe. moderadores, no la imaginé tampoco, por ejemplo. nosotros tuvimos problemas en encargar trabajos prácticos. No nos dejaba, cargaba un compañero y ya nos parecía a todos como que ya habíamos enviado la tarea. Pero no Y, tuvimos problemas de conexión y eso en las clases no, solamente problemas para subir los trabajos prácticos. pero ¿a dónde lo subían? A la plataforma. A la plataforma, sí. Ah, ese es otro, porque son como dos soportes distintos. El BBB estaba incrustado en la Dentro. plataforma. Claro, nosotros con las clases no tuvimos inconveniente, tuvimos problemas con subir los trabajos prácticos y eso. Claro. No nos dejaba, o tomaba algunos compañeros, otros no. ¿Y eso se resolvió? La verdad que no lo sé porque le escribí un mail a la profe y no me dio una respuesta, nada. Y por ahí está esperando una respuesta. Hay cuestiones técnicas que por ahí ustedes nos preguntan a nosotros y si no las podemos manejar y a veces no te podemos dar respuesta en el momento y quedamos en stand-by. Y con el comienzo del cuatrimestre y con todas las ganas de mejorar y de ofrecer un mejor servicio, etcétera, unificar un poco, normalizar también, que era algo que fue difícil de llevar adelante en el primer cuatrimestre, y por ahí no ha sido tan sencillo. Así que bueno, que con tener una respuesta rápida respecto de algunas cuestiones técnicas, incluso a nosotros como docentes, a mí me gusta mucho la plataforma, la he investigado y he trabajado ahí con la plataforma bastante, pero de todos modos en el cambio hubo cosas que no... Hola Silvia, ¿cómo estás? Hubieron cosas que me aparecían nuevas, que me desconcertaban absolutamente, ¿no? Y eso que le doy la vuelta y que busco tutoriales, que soy bastante curiosa, aún así que por ahí,
Bueno, de todos modos, les comento, como se decidió que no se va a seguir usando el BBB, hasta se optó por una cuenta de Zoom que tiene Seneca. Y bueno, no me llegó a mí el código de acceso, así que improvisamos con Google Meet, pero supongo que en el transcurso de la semana ya nos darán una reunión frecuente en Zoom y ahí ya les deja instalado y todo para que sepan que ese es el canal, ¿sí? De todos modos, si ustedes siguen teniendo problemas de acceso, a mí me parece que es importante que no solamente me digan a mí, profe, no me pude conectar, sino que le informen también a Victoria. Y hay un dato que a partir de escucharlos a ustedes, por ahí en algunas cuestiones se volvió como frecuente. La conexión a través del celular para la gente que intentaba ingresar al BBB, depende del celular, por ahí le generaba más dificultades. En otros casos, el sistema operativo de la compu. Otros con el problema con la tablet, ¿sí? Que, bueno, que son sistemas o soportes técnicos que por ahí están entrando también en un proceso de transición. Hola, Lautaro, bienvenido. Sí, profe, Sí, disculpe, eso me pasó a mí. Yo tengo una compu media vieja y se me hacía re pesado, quería escribir en el chat y se me trababa y se me terminaba saliendo. Así que bueno, ahora lo hago por el celular y no tengo ningún inconveniente. Pero con la claro, computadora, el otro, o sea, con Zoom no tengo problema. No me anda la cámara, pero puedo estar bien y se puede hacer muchas cosas. Pero con la plataforma nueva se me traba todo. bueno, ves, eso que estás diciendo vos, Ale, para mí fue como clave la semana pasada detectar como regularidades técnicas. Entonces, viste que esto, si vos lo reducís a un problema de conectividad y ahí estamos al horno porque no lo podemos resolver, ni ustedes ni yo. Yo por ahí puedo estar conectada re bien y Fivertel se colgó y se colgó. Bueno, no sé Pero si está. si hay cosas La que se clase, pueden adaptar, digamos, ¿no? O claro. revisar o ampliar. ¿Cómo? No sé si te acordás que la clase pasada yo quería hablar y se Claro. salía entrecortado y me fijaba la conexión y me estaban llegando 40 megas de velocidad. O sea, no era que problemas de conexión, sino que era la plataforma con la computadora que no se lo banca, ¿viste? Tal cual. O bueno, esto que está entrando en transición también. O sea, yo tenía una tablet, bueno, con ustedes no la llegué a usar, pero tenía una tablet que para mí era un caño hasta el año pasado y yo tengo un montón de planillas y cosas que uso en una nube y la tablet me venía bárbaro. Y hace un mes atrás me apareció un cartel diciendo que la tablet no soportaba más ninguno de los documentos que tenía en la nube. O sea que quedó para los jueguitos de mi hijo porque y para una proyección tal vez de en alguna presentación que haga, eso se lo va a bancar, pero no me sirve para seguir operando como antes. Pero bueno, me Tal cual. parece que es importante que le ofrezcamos también esta información a Seneca de con qué recursos se está trabajando, porque hay esas cuestiones se pueden acomodar, qué sé yo, no sé cuál es el término técnico, pero sí sé que vos lo podés acomodar. Si el problema es que se conectan desde el sistema operativo, no sé, XP o de Windows 7, tal vez exista alguna cosa que permita mejorar el servicio para ese sistema operativo, ¿no? Y si no, bueno, ir viendo y analizando. Lo cierto es que plataformas como Google Meet, Zoom, Jitsi y todas las otras que están tienen como otro sistema que es un poco más libre, más liviano y también permiten correr un poco más. Bueno, hemos ya transitado casi los 10 minutos de clase. A ver, ¿cuántos debo esperar? 27. Bueno, estamos en 19. Ahí ya sé que hay un par que no van a poder acceder, así que vamos a... Profe, Sí. buenas tardes para Bueno, todos. hola, Ari. Yo quería avisarle que Juan José Vázquez tenía una urgencia, que tenía que viajar, por eso no se presentaba a las clases de hoy. Y pidió que le avisáramos a los profesores y que le avise a Vicky. Sí, perfecto. Sí, me avisó la señora. Bueno, profe, listo. Así Era que eso. sí, igual te Gracias. agradezco. Genial. Bueno, Bueno, arranquemos. profe. Sí, por eso, cuando dije que ya sabía que algunos no venían, estaba pensando en Juan, mira. Vamos a arrancar entonces con los presentes. En este momento estamos compartiendo, en principio parece que sí, debería ser así. ¿Lo están viendo? ¿O cómo quedó esto? ¿Se me trabó a mí?
A ver, vamos a volver a la presentación. Profe. Hola, ¿se escucha? Ay, Sí, se- hola. Ay, Ahí se había está, trabado. saqué la presentación y volví a entrar, ¿eh? No sé quién me... Se había cortado su audio, profe. Sí, sí. Hablando de cosas técnicas, justo que vamos a arrancar con la presentación, se quedaron todos congeladitos. Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Vamos a compartir la placa de hoy. Ustedes ya pueden ir descargando algunas cosas de la web. Me gusta. Hay algunas cosas que son medias incómodas, que dejan botones trabando por todos lados y no permiten trabajar cómodamente. Bueno, lo vamos a poner por acá. A ver, ¿alguien entró? A ver. Eh, bueno, no sé, Fede, ahí me estás informando de José. Franquileo salió y está entrando otra vez. ¿Por qué no puede entrar Curilao, Fede? No, la verdad no sé. Avisó nomás que no puede entrar todavía. Avisale que estamos en el Google Meet, no se vaya a ser que esté intentando entrar a la plataforma, a la clase anterior, que la otra vez me pasó eso. Tuvimos que migrar Ah, rápido y algunos se quedó intentando entrar a la plataforma de la clase. ahí la vi. Dale, gracias. ¿Le podés copiar el link de acceso? Por las dudas que lo tenga mal. Profe, eso no. Ahí te lo copié. Si lo podés levantar y mandárselo por las dudas. Ok, ok. Dale, muchas gracias. Bueno, ahora me voy a la placa, sí, yo no los voy a ver si ustedes me escriben, así que por favor, alguien que me oficie de lector, si llegara a alguien a publicar, y si no, habiliten el micrófono y me avisan, ¿sí? Porque para poder trabajar tengo que salir de la pantalla donde ustedes escriben. Bueno, vamos a continuar con la ética. Lo último que habíamos visto era la ética aristotélica, esta ética pensada desde la sociedad griega, donde la posibilidad de acercarse a la verdad y de alcanzar el conocimiento pleno estaba a disposición de los seres humanos. En el contexto estábamos hablando específicamente de varones, ¿sí? Esa cuestión de la posibilidad de la contemplación, del pensar, del racionalizar, del volverse dueño o de la comprensión plena. Y esa comprensión plena, ese estado de contemplación, estaba vinculado a el control del deseo y nos permitía ese control del deseo transformarnos en éticos, es decir, poder aplicar los conocimientos a los impulsos y tomar las decisiones que pues, mejor podamos tomar con el objetivo de alcanzar la posibilidad este, de ofrecer el mejor resultado posible a nuestro entorno, a quienes nos rodean. Pero bueno, eso es en la ética aristotélica. Cuando pasa el tiempo, empieza a producirse algo que es el proceso de secularización. A ver dónde me lo deja poner. Vamos a ponerlo acá. A ver. Este proceso de secularización lo que tiene es que empieza a trabajar la ruptura del peso religioso sobre los distintos espacios de la vida. El proceso de secularización, ustedes que ya transitaron sociología, arranca con un amigo de ustedes que es Maquiavelo, ¿sí? El que dio pie a las ciencias políticas. Esta idea entonces lo que empezó a hacer de distintas maneras y en distintos espacios
es colocar al hombre en una situación de control de su vida, en la cual ya las consecuencias de lo que sucedía no eran por una decisión de un ente superior y abstracto como podría haberse pensado en el marco de la era teológica, ¿sí? En la cual Dios era quien definía nuestro destino de antemano y había que aceptar lo que Dios decidiera. Bueno, el proceso de secularización rompe con este control de la iglesia, y en esto me parece que es importante resaltarle, siempre vamos a estar hablando del proceso de secularización en Europa. ¿Y por qué hablamos de Europa nosotros en América Latina? Porque toda esa impronta y todo ese conocimiento, toda esa perspectiva la heredamos nosotros a través de la conquista, ¿sí? De hecho, el destino que sigue Europa marca las oportunidades que tuvo América Latina de poder independizarse. Nosotros empezamos el proceso de revolución en mayo porque Francia, con Napoleón, un producto de la Revolución Francesa, mete preso a Fernando VII y es la oportunidad para desconocer cualquier otro gobierno y empezar a pensar la posibilidad de un gobierno autónomo. Pero bueno, más allá de la anécdota, lo importante es que el proceso de secularización no muere, se amplía, como les dije recién, hay una fecha clave, ¿sí? Que es la de 1789, donde se produce la Revolución Francesa y donde podríamos decir que queda coronada, ¿sí? La posibilidad de tener el control total de la naturaleza y los destinos. Una fecha importante es la de 1789 de la Revolución Francesa, siguiendo los pasos de Maquiavelo, y por supuesto le vamos a dar lugar a 1769, que es la máquina, vamos a poner así mejor para no hacer tanto lío, donde comienza la revolución industrial, que es cuando se patenta la máquina de vapor. Estos dos elementos, estas instancias históricas, tienen la capacidad, en todo caso, o el valor de marcar el poder de la mente sobre el destino, ¿sí? El control sobre la naturaleza a través del desarrollo de las ciencias positivas, la física, las matemáticas, las mecánicas, por un lado, y el control del pensamiento y del arte de vivir en sociedad, por decirlo de alguna manera, a través de la generación de un poder político controlado por un ser humano que además tiene la capacidad de plantearse o delinearse un modelo de sociedad deseable. Entonces, lo que va a suceder con la ética en este contexto de la modernidad es que va a empezar, o en todo caso va a retomar y a ratificar la importancia de la racionalidad, ¿sí? Del sentido racional, como un elemento para o llevarnos o permitirnos actuar bien, ¿sí? Permitirnos actuar bien. Vemos que de alguna manera se reinventa o se retoma la idea de Aristóteles. En el medio, ¿qué hubo? ¿Un quiebre? Sí, hubo un quiebre porque al ser desterrados del horizonte del pensamiento, los desarrollos teóricos, políticos y científicos de las antiguas grandes civilizaciones, como fueron los egipcios, como fueron los griegos, como fueron los romanos, y quedar sepultados por la lógica de la Iglesia Católica y su control total sobre la vida, estos pensamientos del control racional quedan
a un lado. ¿Por qué? Porque la razón no es compatible con Dios o la racionalidad no es compatible con el sentimiento religioso, en el sentido de que para ese contexto histórico, si yo tengo que dejar todo en manos de Dios, de nada me sirve pensar porque mi destino ya está marcado por la decisión de Dios. En cambio, si yo soy un ser racional y desarrollo conocimientos que me permiten a mí poder tener control del entorno social, del entorno natural y del sistema o construir un modelo social que yo quiero, entonces la impronta o el control total de Dios sobre mi presencia, sobre mi existencia, se vería sumamente reducido. Esto obviamente en el contexto del que estamos hablando, ¿sí? Del 1000 al 1789, que este pensamiento en el cual el ser humano debía someterse por entero a lo que, entre comillas, Dios decía, era algo que no podía discutirse. Pero esto en realidad lo que tenía un trasfondo, que era poder garantizar el control de la Iglesia en todos los niveles de existencia de los seres humanos de ese momento. Bueno, avancemos un cachito más. Entonces, Profe, sí, hay varios chicos en el grupo que dicen que no pueden entrar porque como que no tienen permiso, o algo así dijeron. a ver, ¿quién más? Ahí están entrando. Gracias, ¿eh? ¿Quién más? Curilao dijo, Plotier y Berizonce. Ahí entró Berizonce. A ver. Gracias por dejarme entrar. Claro, no me saltaba la alarma que dice que están en espera, chicos. Por eso no los podía hacer entrar. Más allá que a Berizonce prefiero a veces no. Ahora no, está todo bien. No, bueno, avísenme, sí, porque como les dije, me cambio de pantalla y no lo veo. Y no me sonaba la alarma acá para poder habilitarlas. Así que muchas gracias a quienes me avisaron. Bien. Bueno, entonces, volvamos a la placa en la que estábamos. Sí, a ver. Desde ahí y ahí estamos. Volvemos a la placa en la que estábamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer cuando... ¿Saben lo que pasa? Esto está trabajando en una sola cosa. En algún momento tenía dos, entonces tenía un proyector y me permitía ver los mensajes y hablar. Bueno, avísenme por favor si hay alguien ahí también en espera. Bueno, volvamos a esto. Entonces, ¿qué pasa con la racionalidad? De alguna manera retomamos la idea de Aristóteles de que la razón está para controlar los deseos y está para conducirnos en la toma de decisiones y de buenas decisiones, de actuar bien básicamente. En ese sentido, entonces, el saber ético que se va a presentar de distintas maneras nos va a permitir a nosotros tomar decisiones prudentes. ¿Qué significa tomar decisiones prudentes? Básicamente, como decía Aristóteles en algún momento, poder pensar, poder razonar antes de actuar. Esto lo que va a hacer es justamente forjar el carácter. Y como Cortina nos habla de las organizaciones, va a plantear que no forja el carácter solamente del ser humano, sino también de las organizaciones. Las organizaciones que también surgen en el contexto de las revoluciones industrial y de la Revolución Francesa. La Revolución Industrial da como producto a
a la empresa, a la industria, a la organización como nosotros la conocemos, y la Revolución Francesa da origen a las organizaciones políticas, a las organizaciones partidarias, de las cuales también hoy somos testigos, ¿sí? Porque es el sistema partidario en el cual se teje y se desteje nuestra democracia. Ahora bien, entonces, ¿por qué el saber ético va a forjar el carácter? Básicamente porque lo que va a hacer es ir poniéndonos limitantes a nuestros impulsos, a nuestros deseos, a las distintas situaciones que pueden poner al límite nuestra capacidad de contención racional, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente el saber ético lo que hace es ponernos a deliberar, a reflexionar por sobre todas las cosas, y va a ser algo que es muy, muy importante, que es esto de establecer valores, fines y hábitos. Es decir, de alguna manera el saber ético nos va a ir poniendo en la situación de decidir, ¿sí?, qué es aquello que está bien y qué es aquello que está mal. A ver si funcionó esto. ¿Sí? Y no solamente por lo que nosotros, o por lo que el entorno nos diga, o independientemente porque lo que nosotros creemos, sino justamente por la contrastación entre lo que nosotros queremos o necesitamos y lo que el entorno o el proceso de socialización, del cual ya habíamos hablado en sociología, nos dice que tenemos que operar o aplicar. Entonces, con el tiempo, lo que va a hacer el saber ético es promovernos o proponernos o instarnos a generar una conducta. De alguna manera, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en el contexto de la modernidad hay como un reflote de la mirada aristotélica que en realidad tiene que ver justamente con un repensar esas formas existenciales que tenía la antigua Grecia, que vuelven a florecer en el Renacimiento y con el proceso de inicio de secularización. ¿Sí? Vuelvo a verlos. ¿Alguna duda? ¿Algo? No. Profe, Sí. ¿cómo sabemos que algo está bien y que algo está mal? ¿Cómo se define eso? O sea, Solo sé que no sé nada. Ahora vamos a avanzar un poquito en eso. A ver hasta dónde nos conducen estos autores, ¿sí? Bien, igual siempre pensá que es relativo a uno mismo. Empecemos por ahí. ok. Y vos vas a poder definir que algo está bien o que algo está mal en función de lo que vos conocés, de lo que sabés y de lo que creés. ¿Sí? Profe, ¿me puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Ahí donde dice carácter de las organizaciones, ¿a qué se refiere con establecer que los productos son propios? ¿A qué se refiere con los productos en sí de la organización? Ahora vuelvo a la placa. ¿A dónde me decís vos? ¿Acá? No, En la el de recién, texto. ahí la placa que estaba recién que decía, más adelante la placa que puse que estaba Justo. recién, ahí Ahora dice voy. establecer que los productos son de... Sí, ahora iba a explicar esta placa. Ahora la explico. Ah, Bueno, bueno. para cerrar la respuesta y tomando las herramientas que nos va dando hasta ahora la teoría, uno puede saber que algo está bien o está mal en base a las virtudes dianoéticas de las cuales que posee, que sea tanto el arte de la puesta en práctica o la experiencia como la puesta en razón contemplativa, ¿sí? Esa es una. Ahí entró José. Saluden todos a José, que por fin pudo entrar. Espero. Ahí le dimos el bien. Bien, José, bienvenido.
Bien. Bien, José. José. Grande, José. Vamos. Tu pueblo te espera, José. Acá no avanzábamos sin tu presencia. Bueno, bienvenido. Bueno, sigamos con esto. Hola, profe, acá estoy. Hola, bienvenido. La tecnología como que a veces nos quiere y a veces no quiere nada, Nos pone una atención, hablando de forjar el carácter, la tecnología nos va a sacar hechos buenos, ¿no? Con el manejo de la incertidumbre. Bueno, volviendo a esto. Y para cerrar de una vez, para saber si algo que está bueno o está malo, tiene que ver con esto, las virtudes dianóticas de las que poseamos, nuestra integridad, nuestros valores, y en función de eso nosotros vamos a poder tomar decisiones. Que realmente la decisión que estemos tomando sea la mejor posible o sea la única buena decisión, es otro tema, porque uno puede tomar decisiones y las toma siempre, consciente o inconscientemente, en función de lo que ha incorporado en su vida y la experiencia que tiene. Pero siempre tengan presente que ustedes y yo somos muy pequeños, somos un átomo en un universo impresionante donde siempre puede haber una variable que desconocemos o algo se puede haber modificado y desconocemos, y entonces tal vez la mejor decisión que nosotros estemos tomando, el resultado no sea el mejor porque esa variable ha sido modificada, ¿sí? Por eso es importante entender que la ética es personal, y se vuelve social cuando tratamos de generar el mejor resultado posible, siempre partiendo desde nuestros conocimientos y siempre partiendo de nuestras herramientas. Bueno, volvamos a esto. Entonces, habíamos hablado que la ética forja el carácter en las personas y en las organizaciones. Por un lado, en el caso de las personas, porque orienta a la felicidad, ¿sí? Esta felicidad de la que tanto nos hablaba Aristóteles vuelve a aparecer con fuerza en el contexto de la modernidad. Y esta felicidad rompe con la felicidad que proponía o alimentaba la fe católica, porque la fe católica decía que para ser felices había en todo caso que aceptar la voluntad de Dios hasta que nos toque el momento de llegar al paraíso, si es que nos tocaba el paraíso. Mientras que la felicidad que provee la ética basada en la razón es una felicidad que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con la responsabilidad y por sobre todas las cosas que nos empodera, es decir, que nos vuelve fuertes y dueños y responsables de nuestros actos. Bien, ahora, ¿qué pasa con las organizaciones? Porque las organizaciones pensadas así se pueden entender como entes abstractos, aunque nosotros ya hemos visto en Relaciones Humanas 2 que las organizaciones en realidad son el resultado de un entramado de relaciones entre seres humanos y que están atravesadas por instituciones, por reglas de relación, por mitos, por leyendas, por marcos jurídicos, ¿sí? Ahora, ¿por qué la ética va a forjar el carácter de las organizaciones? Primero, porque lo que va a hacer es permitirle pensar de qué realmente es responsable, ¿sí? La pregunta que le hace la ética o que hace que la ética que tengan que responder las organizaciones es ¿para qué existo? ¿Sí? ¿Para qué existo? Es la pregunta a la que somete la ética a las organizaciones. ¿Por qué? Porque cada organización tiene un sentido de ser en un marco social. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las organizaciones en el marco de
en el contexto de relaciones humanas 2, que las organizaciones que pierden el sentido de ser, que pierden su vínculo con el medio ambiente, tienden a desaparecer. Estoy pensando en Kodak, sí, que en algún momento le habíamos trabajado con ustedes el ejemplo, que Kodak se aferró al rollo fotográfico porque no tenían competencia y no vieron que venía la ola digital y eso que ellos consideraban que era inamovible terminó siendo justamente el motivo de su desaparición. Bueno, entonces la ética lo que hace es a las empresas preguntarles para qué sirven, para qué están, ¿sí? Porque cada uno de esos productos que va a generar tiene que ver con su existencia. Y ahora esa existencia y ese producto que va a generar los obliga a las organizaciones, en todo caso, a reflexionar sobre los medios que va a usar para alcanzar esos productos. Es decir, qué camino tendría que transitar para que mi producto sea un servicio a la sociedad, porque solamente si es un servicio a la sociedad o a un grupo social, mi empresa va a seguir existiendo, pero al mismo tiempo que la producción de mi producto no sea nocivo para esa población o ese mundo que termina siendo quien adquiere mi producto. Entonces, la ética o el planteo de las organizaciones empieza de alguna manera a cuestionar dentro de las empresas el todo vale. O sea, ¿para qué está una organización empresarial? Y está para ganar dinero. Ganar dinero a toda costa, ganar dinero a costa de enfermar sus trabajadores, ganar dinero a costa de empobrecer el entorno y cooptar el mercado, haciendo que cierren las fábricas más pequeñas o los productores más pequeños o las competencias más pequeñas, porque lo cierto es que la ética, en todo caso, así como lo hace con las personas, nos pone en un sentido de sistema. Es decir, cuando yo actúo éticamente, lo hago pensando en generar un bien para el entorno, es decir, mi acción se transforma en social y si el bien se logra en el entorno y el entorno está bien, yo voy a estar bien. Lo mismo pasa en las organizaciones, las pone en este sentido de sistema, es decir, darse cuenta o en todo caso cuestionarse si lo que se produce o lo que se está generando, primero tiene una razón de ser. Y segundo, si el sistema productivo, como yo lo estoy haciendo, no puede ser mejorado para disminuir los males que puedan conllevar. Si es posible, eliminarlos del todo, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahora, a ver quién se anima a levantar la mano. ¿Quién? ¿Sí? ¿Qué diferencias encontrarían ustedes entre la propuesta de Aristóteles y la propuesta de Cortina, que es la autora que nosotros estamos viendo? ¿Sí? Díganme, ¿quién quiere hablar? El micrófono está para todos, ¿eh? Bueno, a ver, José, que tanto lo espera. A ver, sí. Hablemos. Guillermina. Dale, dime. Puede ser que la teoría de Cortina hable más de que el carácter se forja, se va formando. Puede ser eso una diferencia con lo de Aristóteles, que decía que era un deber ser ético y nada más. Sí, ahí hay algo que blanquea Cortina que no ponía sobre tablas Aristóteles, y es el hecho de que se va generando, se va aprendiendo, ¿sí? Se va
corrigiendo las conductas en la medida que uno va aprendiendo a manejarse éticamente. Esa es una interpretación posible. Pero además, la mirada de Cortina nos permite romper la individualidad que tenía Aristóteles y nos permite, o no, en todo caso, nos empieza a empujar a pensar en lo social y en cómo, insisto en esto, somos parte de un sistema en el cual nada de lo que hagamos por fuera, ¿sí? Que nada de lo que hagamos por fuera que hagamos nuestra existencia va a quedar por fuera del sistema y vamos a estar impactando en el entorno y nos va a volver, ¿sí? Nada de lo que nosotros hagamos va a estar independiente o al margen de lo que hagamos. Eso es, en definitiva, lo que de alguna manera Cortina nos empieza a preguntar o nos empuja a preguntar. Bien, concentrándonos en el contexto o en el texto puntual, en el objetivo puntual de la ética en las organizaciones, que es lo que convocó al profesor Lombardi en su momento a armar este cuadernillo, lo que nos va a decir Cortina, en todo caso, este es un resumen de lo que veníamos diciendo recién, es que la ética, las organizaciones las va a poner frente a un espejo y a preguntarse qué somos, qué queremos ser, y aquí va a aparecer este listado de elementos que tiene que considerar la organización. No me voy a detener en esto, determinar el fin específico o fin interno, porque tiene que ver para qué está, qué va a ofrecer. Esto de los medios adecuados y los valores que se deben incorporar. Vamos a hablar de valores, ¿sí? En las organizaciones. Los medios ya los mencioné, me concentro en la idea del valor, básicamente porque los valores tienen que ver con la conducta, con lo conductual, con la formación de la cultura organizacional. Entonces, cuando uno se entera, por ejemplo, que a alguien que hace un reclamo salarial le ofrecen pasarle el premio que estaba recibiendo un compañero a cambio de que vaya y le diga al compañero que va a percibir menos dinero y que le van a bajar el rango, y entonces uno empieza a pensar qué pasa en esa organización. Si son capaces de hacer eso, ¿qué otras cosas que rompen la moral, y es otro concepto del cual vamos a hablar, son capaces de hacer, ¿no? Con ustedes habíamos estado hablando de la posibilidad de que alguien reciba un soborno con el otro grupo, no me acuerdo, se planteó esto. Si una empresa viene y te ofrece, no sé, un viaje a París a cambio de que firmes un informe ambiental, y bueno, y si te lo están ofreciendo es porque es algo regular en esa empresa. ¿Y cuánto va a tardar antes de que algo malo suceda en esa organización por ese tipo de actuaciones? Después, los hábitos que son necesarios incorporar en la organización. Estos hábitos tienen que ver una cuestión con los valores, pero también los hábitos tienen que ver con la cuestión de la formación, de la capacitación, de la integración a nuevos mundos, como es, por ejemplo, esto de trabajar a distancia, que por momentos se vuelve agobiante porque pareciera no tener límites la jornada laboral, pero también en otros momentos donde aparecen tiempos ociosos o aparecen situaciones domésticas que uno no tenía que enfrentarlas cuando estaba en la oficina, pero que al estar en la casa parecieran ser urgentes, ¿sí? Bien, establecer qué tipo de relaciones son necesarias incorporar en la organización. Esto de las relaciones es un factor interesante para considerar porque básicamente lo que nos permite a nosotros pensar en las relaciones es pensar de qué manera si nosotros vamos a
a generar un insumo que sea, que alimente, que aliente, que mejore la vinculación interna y externa de la organización, siempre considerando, ¿sí?, qué impacto tiene la organización en el entorno. Bueno, esto quedó ahí. No, está bien. Establecer qué tipo de relaciones se deben establecer entre bienes internos y bienes externos. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior también y tiene que ver con qué cosas, qué vínculo a mí me permite alcanzar metas sin traicionar en todo caso los principios morales que pueda tener mi organización o los que yo quiera que la organización tenga. Tiene que haber un fluido o un vínculo que fluya entre el interior y el exterior y me lo tengo que preguntar. Yo no puedo, por ejemplo, comprar cosas en el contrabando para después abaratar mis costos, porque como lo compro en el contrabando, me permite reducir costos. Bueno, cuando yo hago eso, en realidad, aunque yo no contrabandee, me estoy convirtiendo en un delincuente también, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas? Establecer cuáles son los valores de la moral cívica existente. Este es un dato que me parece que amerita una... hay una concentración especial. ¿Por qué les digo que amerita una concentración especial? Básicamente porque yo tengo que saber qué es lo que el entorno social y cívico está considerando como un valor aceptable. En algún momento, sí, en algún momento, no hace muchos años, en nuestra sociedad, la posibilidad de incorporar personas trans a nuestras organizaciones no era del todo aceptable o directamente no se aceptaba, se estigmatizaba, se rechazaba, ¿sí? Directamente se cerraba la puerta al campo laboral. ¿Debido a qué? Había una transformación en la sociedad que todavía no ha terminado de cuajar, ¿sí? Todavía se siguen generando muchos ruidos alrededor, pero sin embargo se ha producido una apertura. Hoy la idea de la generación de cupos trans en distintos organismos del Estado ha impulsado también a las empresas a flexibilizar esa mirada moral y a permitir el ingreso de personas trans. Es decir, ahí hay un gran cambio moral y un gran cambio de valores. Quizás, hipotéticamente hablando, en algún momento esto deje de ser un tema de cuestionamientos y no sea necesario tener que forzar de alguna manera a través de la ley la incorporación de personas trans a las organizaciones, porque las personas que dirigen las organizaciones y el entramado de las organizaciones ya no consideran como una anormalidad, entre muchas comillas, por favor, la idea de incorporar personas trans. Lo mismo ha sucedido en su momento con las personas con discapacidad o discapacitados, que tuvo que generarse un marco legal que obligar a las organizaciones a tener un cupo de personas con discapacidad y a cumplirlo. ¿Por qué se tuvo que forjar o forzar desde la ley esto? Porque en el nivel social no era admisible y después, bueno, las normas fueron cambiando y hoy a nadie nos sorprende encontrar en las organizaciones a personas con discapacidad o incluso compartir el espacio laboral con personas con discapacidad y trabajar sin ningún inconveniente. Bien. Y otro elemento que tiene que ver con los valores morales y que también es importante tener presente, a ver si me lo pongo, es el tema de los derechos que se le reconoce a las personas en esa sociedad. Y esto es interesante. Vamos a meternos en terrenos, bueno, la ética siempre nos orilla a pensar cuestiones medias polémicas, pero recuerdo hace un par de años un compañero que es judío,
reclamar en su organización que le permitan cumplir con el feriado que la ley le reconoce, ¿sí? La organización le negaba la posibilidad de tomar el feriado que le correspondía por ley y tuvo que hacer varios reclamos y entre ellos la organización le pidió que demostrara fehacientemente que era judío. Bueno, ahí eso obviamente generó hizo un ruido importante y generó todo un debate y toda una mirada sobre el sector de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esa organización estaba quebrantando la ley, pero además, ¿por qué se permitía en cierta medida quebrantar la ley? Porque había valores internos dentro de esa organización que permitían y que habían generado un antecedente previo que se pudieran violar ese tipo de derechos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos? Perfecto. Sí, profe. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces, este modo de saber ético que tiene que ver con la toma de decisiones prudentes y que forja el carácter, también entonces nos impulsa a nosotros a tomar decisiones moralmente justas, ¿sí? Y para poder tomar una decisión moralmente justa, yo tengo que pararme, ser prudente, reflexionar y analizar qué es lo que está sucediendo y hasta dónde estoy en condiciones de mejorar o corregir o hacer lo que se debe hacer para que se alcance un bien. Entonces, esta posibilidad de tomar decisiones moralmente justas van a estar basadas en la idea del respeto a los derechos humanos desde una moral crítica, ¿sí? Esto es algo que el pensamiento moderno va a exigirle al ciudadano, que es no pararse en la reproducción porque siempre fue así, porque mi papá y mi mamá me lo enseñaron, porque la abuela, la escuela lo dice, sino pararse a pensar qué es lo que los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos realmente significa y si ese respeto a los derechos humanos no estaría violando o no estaría impidiendo a otros seres humanos, ¿sí?, la posibilidad de ser felices o de estar bien. La aplicación entonces de una moral crítica es la que permite en cierta medida que las organizaciones se desarrollen en un sentido y se vayan volviendo de alguna manera más inclusivas, más abiertas y que sean más comprensivas también, ¿sí? La mirada crítica también lo que tiene presente es que las normas no, acá lo más importante es esto, no siempre son justas y para poder analizar la justicia de las normas, lo que tenemos que hacer es tener presente el contexto sociohistórico en el cual se generaron esas normas morales, ¿sí? Es sumamente importante eso porque los contextos sociohistóricos, como alguna vez vieron ustedes en sociología, hacen al pensamiento de las sociedades. Esas sociedades buscan a través del Estado generar normativas que condicionen el funcionamiento social y además avalan ciertas instituciones que tienden a la reproducción de esa forma social. Eso sí nos pone en evidencia de que hay valores, pensamientos e intereses por debajo de las normas y como esos intereses existen, no necesariamente las normas que hemos aplicado, que aplicamos o aplicaremos serán justas, ¿sí? Entonces hay que revisar esa
esa situación. Otra de las cosas que nos va a poner la ética a cuestionar es la relación entre la moral y el derecho positivo. ¿Sí? Vamos a aclarar por acá que estamos hablando de la ley. Lo aclaro porque en algún momento alguien me preguntó y bueno, ya que estamos, lo aclaramos. ¿Sí? La moral, que tiene que ver con valores propios, con el ejercicio de la ética, que lo vamos a ver en un minuto nada más. Esa moral que tiene que ver con el proceso de socialización, con la relación con el entorno, con la valorización del entorno y del otro, ¿sí? Que es una moral que nosotros por ahí vemos que no necesariamente es la misma moral que tenemos todos, o en el entorno hay principios básicos que no compartimos, ¿sí? Esa diferencia moral, ¿no? esa moral no necesariamente va a ser igual que el derecho positivo. Y la gran diferencia está en que la moral, especialmente la moral crítica, esa que se planta a reflexionar si lo que se está diciendo, lo que se está pensando, se está planteando, no perjudica o tiene que ser mejorado o modificado por los contextos o lo que fuere, ¿sí? Esa moral crítica está o surge de la experiencia, de lo vivido, del contacto, también por supuesto de la permeabilidad que cada uno tenga a su entorno, mientras que el derecho positivo o la ley es el resultado de una discusión que se da en entornos, en nuestro caso dentro del Congreso, ¿sí? Donde lo que se pone en juego no son argumentos, esperemos, obviamente, de carácter racional, que en realidad lo que están haciendo es defender algún tipo de interés de clase o interés económico. Y cuando ese interés o cuando alguno de esos pensamientos logra la mayoría del voto por sobre los otros y se genera la ley, entonces quiere decir que esa ley, por más que se presente universal o se pretenda universal, es el resultado de una puja entre distintos modelos sociales y de existencia. Entonces, la diferencia de la moral crítica frente a la ley del derecho positivo es que la moral crítica frena frente a las situaciones, revisa y corrige, mientras que el derecho positivo o la ley requiere todo un proceso burocrático y obviamente un cambio de perspectivas o de relación de fuerzas al interior del organismo que genere ese marco legal. Ahora bien, otro elemento que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones moralmente justas es poder diferenciar la moral crítica de la moral social vigente. ¿Por qué? Porque la moral crítica lo que a nosotros nos permite justamente es poder revisar esos valores que existen en la actualidad y que tal vez pudieran estar siendo perimidos, viejos, anticuados y no aporten o no permitan el desarrollo de la sociedad en sí. Estaba pensando, no sé si alguno de ustedes vio la serie Anconé en Netflix, todo lo que esa serie condensa en cuanto al desarrollo de el feminismo, el reconocimiento del lugar social de la mujer. Y hay un elemento clave en esa película, en esa serie, que son las madres progresistas, que ante un acto de inocencia y que tenía que ver con una fábula sobre el sexo entre las chicas, se vuelven pacatas y deciden expulsar y correr a la protagonista, ¿no? Entonces, una de los personajes agarra a la representante de las madres progresistas, aparte ya se denominaban como madres del futuro, y les dice, no sabía que ser progresista se excluía la capacidad de la contemplación, ¿sí?
Y me parece que es importante esto entonces, que el saber crítico nos coloca en un lugar de moral crítica, que no nos deja descansar, que nos hace rever qué es lo que estamos haciendo y que en cierta medida lo que nos permite a nosotros es poder ir mejorando el vínculo con el entorno, poder ir también sintiéndonos más plenos e incluso también nos permite a nosotros poder revisar en qué lugar estamos, ¿sí? Por eso es que la ética, para ser ética, requiere dos elementos. Uno, la libertad, ¿sí? La libertad de qué? De pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de equivocarse, ¿sí? Pero una libertad con responsabilidad. Es decir, una libertad que no vamos a ejercer por encima del otro, que una libertad que nos lleva o nos impulsa a pensar de qué manera podemos ejercer o hacer lo que nosotros queremos hacer sin que signifique esto un daño al otro, ¿sí? Acá entonces empezamos a ver una gran diferencia o en todo caso un énfasis por parte de Cortina en la relación que implica la ética con el entorno. Y ahora sí, vamos a ver quién me contesta esta pregunta que está dando vuelta acá, que dice, ¿sí? ¿Por qué la ética forja el carácter? ¿Quién me quiere contar? A ver, Lautaro. Lautaro, ¿por qué crees que forja el carácter? Lautaro a la 1, Lautaro a las 2, Lautaro a las 3. Lautaro, estuvimos hablando toda la tarde sobre el tema. A ver, bien. ¿Quién se anima a arriesgar? ¿Malena? Sí, ¿Por yo qué creo crees? yo creo que forma el carácter porque cuando una persona considera que algo no es ético y se opone a esa manera de pensar o de actuar, también tiene reacciones, digamos, emocionales que nos llevan a tolerar o no ciertas cosas. Exacto. ¿Y quién más me puede decir? A ver, Verónica. ¿Qué decís vos sobre esto? ¿Por qué crees que la ética forja el carácter? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Creo que algo parecido pensaba a lo que aportó recién la compañera. No sé cómo explayar, no sé cómo explicarme. Exactamente. Primero esto, la ética lo que hace es, por un lado, ponernos a pensar, nos hace frenar frente a los impulsos, ¿sí? Y nos lleva a tomar buenas decisiones, pero al mismo tiempo nos permite determinar qué es aquello que nosotros consideramos como aceptable o no. Después pasaremos a otro terreno y en el próximo encuentro veremos qué pasa cuando nos empezamos a mover en sociedad con esta cuestión de las éticas o múltiples éticas que parecieran convivir. Después lo vamos a ver. Pero lo cierto es que la ética... Ay, alguien abrió el micrófono y no sé quién está hablando, qué está diciendo. Guillo, ¿Quién? Ah, Guillermina, sí, Rebolledo. sí. Yo pensaba que es como un poco así como obligatoriamente nos forjamos un carácter por el hecho ya de estar en sociedad. Y cada uno se va formando el carácter dependiendo de las situaciones que le pasen o las decisiones que tenga que tomar. Bien, qué bueno esa reflexión, porque es cierto, eso que a uno le va pasando, las decisiones que tiene que ir tomando, forman parte, por retomar a Aristóteles, de las virtudes dianoéticas, ¿sí? Y en función de eso es que nosotros también vamos limitando. Ya al principio podemos pasar y sostener que vamos a hacer lo que queremos, pero después también con el tiempo y el crecimiento empezamos a medir las consecuencias y en algún momento de nuestras vidas
como alguien alguna vez me dijo, lo mejor de ir creciendo es que uno empieza a decidir realmente cuáles son las batallas que merecen ser peleadas. Y eso depende de cada uno. Hay cosas que uno puede preguntarse, ¿vale la pena que discuta con Josecito, o con Miguelito, o con Susanita por estas cosas si nos exceden? ¿Sí? Bueno, volvamos entonces a la ética. Entonces, la ética está vinculada de alguna manera con la filosofía, con la moral. ¿Por qué? Porque en ambos casos tienen que ver con la puesta en marcha de nuestros valores. Esa puesta en marcha, en acción de nuestros valores, está directamente vinculado con la experiencia, como recién decía Guillermina, y con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido. Probablemente hoy ustedes no sean los mismos que hace 3 años, en virtud de todo lo que han vivido y en todo lo que han aprendido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar un vínculo o como dos formas de movernos a nivel social o en el ejercicio de nuestra existencia, vamos a encontrar que la ética y la moral van de manera paralela, pero la ética se sienta más en lo racional, en lo vivido, en la planificación, mientras que la moral es la puesta en todo caso en marcha de la experiencia. Las dos juntas nos van a hacer, en todo caso, transitar un camino del equilibrio, ¿sí? Lo ideal y lo que debería ser es que ambas se retroalimenten de manera permanente para que podamos alcanzar la felicidad. Pero ¿qué tipo de felicidad? Esa felicidad de la que hablábamos antes, no la jocosa, no la de la fiesta, sino esa que permite que uno se vaya a dormir tranquilo y pueda andar tranquilo por la calle sabiendo que si alguien no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, en realidad no nos mueve el avispero porque nosotros estamos convencidos y estamos seguros que lo que intentamos hacer era lo mejor para el momento o lo mejor para las personas. Ahora, Dormir con la conciencia tranquila. dormir con la conciencia tranquila, tal cual, algo que en algún momento escuchaba uno por ahí, esto de andar con la frente en alto, pero no con la frente en alto por ser altivo, sino porque uno no tiene por qué esconder nada. Y en todo caso, también estar abierto a esto, de que cualquiera puede aparecer en cualquier momento a alguien que no esté de acuerdo con nosotros y nos diga, no, mire, esto no es así, o Gladys, te equivocaste. Bien, puede ser incluso que me haya equivocado, pero no me equivoqué por mala fe. O sea, lo que hice no lo hice porque lo quise hacer, sino porque lo hice en función de lo que yo sabía y con las mejores intenciones. ¿Sí? Bien, avancemos. ¿Cuáles serían entonces o cuáles serían la cuestión de la ética y para qué nos serviría la ética? Primero, ¿sí? Para aclarar qué es lo moral. Esta mirada, entonces, la ética vendría a ser esa parte crítica que requiere la moral, que lo que hace es revisar los fundamentos de la moral. Veía una película en la cual una señora, también una película de época, había educado a su hija hasta los 15 años para que sea la esposa perfecta. Y tenía otra hija que no quería saber nada con ser la esposa perfecta y la desterraba de la casa y la llevaba a un convento a ver si la reformaban. ¿Sí? Bueno, eso era muy habitual en un contexto del siglo XVIII, incluso del siglo XIX. Hoy
en general, quien opere o funcione de esa manera sería bastante cuestionado por un grupo social. Bueno, ¿qué pasa con la moral? Es una experiencia, es una herencia que requiere, en todo caso, de la ética como elemento para ser revisada y mejorada y corregida, especialmente porque permite adaptar mejor al ser humano a su entorno. Estoy conectando la compu que me tiró para abajo. Bien, sigamos. Otro de los elementos que provee la ética, justamente por el elemento racional, es fundamentar la moral. ¿Dónde estás parado moralmente? ¿Cuáles son tus valores? ¿Y por qué son tus valores esos y no otros? ¿Sí? Esta ética justamente es esta moral pensada, racionalizada, que por estar alejada del ejercicio o de la acción, del proceso, permite ir viendo cuáles son los pozos, las ausencias, los puntos flacos. Y luego, ¿sí? Otro de los elementos que es importante la ética es su aplicación. La ética como discurso no sirve. La ética como discurso lo único que hace es conducir a un vacío. Ahora, la pregunta del millón, Aixa, ¿sí? Aixa Soto, ¿vos creés que se puede ser ético sin moral? Abrí el micrófono porque no te... no sé si podés hablar, si no, chatealo. No se te escucha, Isa. Escribí en el chat, dale, y te leemos. ¿No se me escucha? Ahora sí. ¿Me puede escuchar bien? Sí, ahora sí. Bueno, no podía activar el micrófono. Está bien. Yo opino que no se puede ser ético sin moral. Exacto. Sí, ¿por qué no? Y porque es como que necesitamos, ¿cómo le explico? No sé cómo explicarle. Ale, ¿querés Sí, sí, a ver, completar lo que está diciendo Aixa? Repetí, Aixa, ¿qué es lo que vos decías? ¿Por qué no se puede? y porque la moral, Se cortó otra vez. Se te cortó el micrófono, Aixa. Bueno, vamos a dejarlo a Ale, que a ver qué nos dice él. ¿Se puede ser ético sin moral? No, profe, ¿Por qué no? porque la ética lo vamos a formar mediante, o sea, según la moral, según la puesta la puesta en marcha de las experiencias que tuvimos, Bien, va a ir formando nuestra ética. va a ir formando nuestra ética. Perfecto, O sea, según la moral vivida. según la moral. Y Berizonce, ¿qué dice usted? Que se me está poniendo ahí en posición reflexiva. ¿Me escuchás, Seba? ¿Se puede ser ético sin moral? Ay, no, no se te escucha. A ver, no. Argumente.
Bien. Voy leyendo lo que pone Seba, ¿sí? Seba pone, no, si entendemos a ético como el carácter y la moral como las costumbres, no puede haber carácter sin costumbres que te generen ese carácter. Buena reflexión y detalle. Sí, tengamos en cuenta que la ética en todo caso es una herramienta para forjar el carácter, ¿sí? No es el carácter en sí. Pero sí es cierto que nuestra ética nos va a ir marcando qué está bien y qué está mal, y va a estar vinculado justamente con eso que aprendimos previamente, con eso de las experiencias que decía Guillermina recién, y que nos va a ir estableciendo los valores, ¿sí? Entonces, hay como una retroalimentación permanente entre la ética y la moral, y cuando una falla, la otra falla directamente, ¿sí? No es que puedo separarlas por partes. Bien, entonces, acá vamos a empezar a ver que la filosofía moral, ¿sí? La que empieza a analizar o a desgranar la ética, tiene como distintas aristas. Cuando pensábamos en Aristóteles como una, o la ética como un todo, un bloque cerrado, racional. Mientras que con el desarrollo de la modernidad van a empezar a surgir distintas formas en las que la ética funciona o es interpretada, y que básicamente todas de alguna manera van a estar vinculadas con la búsqueda de lo bueno. Entonces, los fundamentos de la ética o la forma de interpretar la ética va a partir de la idea de que todos los hombres son culturalmente morales, estructuralmente morales. Es esto que decía recién Sebastián. Hay conductas, hay costumbres que tienen que ver con la moral, que alimentan la ética y que la ética termina reforzando, y si es una ética crítica, corrigiendo aquellos factores de la moral que no te permiten ajustarse o dar respuesta al contexto presente. La otra manera, la otra forma de interpretar también a la ética, que es un valor importante, es que hay una búsqueda de la felicidad, del hedonismo, y que es esa idea de la felicidad permanente, esto que alguien dijo recién, de estar con la conciencia tranquila. O sea, tenemos una moral, pero además buscamos esa felicidad de manera permanente que nos ofrece la conciencia tranquila. Pero acá aparece un elemento que me parece que es importante que lo tengan presente, porque es el cambio, ¿sí? De perspectiva, de gran perspectiva, de parte de Cortina con respecto a Aristóteles. Y es que empieza a plantear la idea de que todos los seres humanos buscan el placer. No es un dato menor. ¿Por qué? Porque Aristóteles nos decía que la ética y la felicidad no tienen que ver con el placer. Pero pero Cortina y la ética moderna va a empezar a entender que nosotros hacemos también las cosas o buscamos ser éticos porque nos genera placer. No un placer sexual, no un placer de la satisfacción del alimento, no un placer pasajero, sino un placer que tiene que ver con algo más profundo, que es la tranquilidad, que es la serenidad, que justamente es lo que nos garantiza la felicidad de la conciencia en paz. Entonces, en teoría, la mayoría de los seres humanos tienden o hacen las cosas o buscan hacer las cosas bien porque se sienten bien. Y ese sentirse bien es placentero, ¿sí? Más allá de que, insisto, a veces éticamente tenemos que tomar decisiones que no nos hacen sentir felices, entre todas las comillas posibles, como entendiendo la felicidad como la carcajada o la jocosidad, pero que sabemos que las tenemos que asumir
que son decisiones duras de tomar, hay que tomarlas, pero son decisiones éticas que hay que asumir y aunque nos duela, estamos tranquilos con eso. Ahí también, en esa tranquilidad, aparece esta idea de placer, ¿sí? Otra de las cosas que se va a sumar a la idea de la modernidad y a este proceso de la secularización y a este proceso del control del sujeto sobre sí mismo es la idea de la autonomía, ¿sí? La idea de la autonomía y la dignidad humana. Esto es importante tenerlo presente. La ética es la que me permite decir que no contra todo pronóstico y incluso aunque signifique, como les decía recién con el ejemplo, signifique por ahí resolver una situación económica compleja, ¿sí? O que me lleve a mí a renunciar y perder un trabajo. Bueno, perdiste el trabajo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora voy a estar tranquilo, voy a buscar otra cosa, pero sé que sobre mis espaldas no va a pesar circunstancias indeseadas. O, por ejemplo, en el caso de los acosos laborales, correr, decir que no, porque el trabajo no implica que avasalles mi dignidad, ¿sí? Bien, la ética también nos coloca en ese lugar de responsables de nosotros mismos y también en esa posición de la responsabilidad sobre nosotros mismos nos genera la libertad. Esa libertad de hacernos cargo de que lo que nosotros hagamos no implique un daño potencial a un tercero. Y luego, algo que es importante, de lo cual no habíamos hablado antes, y que por eso digo que Cortina o la ética moderna amplía su horizonte, es la idea de que eh, todos los seres humanos son personas que merecen ser escuchadas. Por sobre todas las cosas, lo que va a hacer la ética es ubicar a cualquier persona como un interlocutor válido. Lo vamos a tener que escuchar. Aunque no nos guste lo que vaya a decir, tenemos que escucharlos y corrernos del prejuicio desde el cual podemos estar escuchándolo. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, entonces nos estaríamos perdiendo de un insumo que nos permitiría a nosotros tomar buenas decisiones. A veces lo que nosotros creemos que está hecho a propósito para generar un daño no es nada más ni nada menos que la consecuencia de una mala interpretación que se corrige y se supera, ¿sí? Pero basados en un prejuicio o en la voluntad de no escuchar, a veces podemos agravar situaciones que con una corrección sencilla se superan. Bueno, y después está obviamente la ética aplicada, la moral, que es la puesta en funcionamiento de eso que nosotros decimos tener. Ahora bien, Profe, la idea de la ética discursiva, que era algo de lo cual nosotros no habíamos hablado antes, es fundamental. Pero cuando hablo de discursiva, no hablo de una puesta o una presentación oral. Hablo de diálogo, un diálogo en el que hay un ida y vuelta, un diálogo en el cual me permite a mí poder escuchar y poder comprender qué es lo que está sintiendo o está pensando el otro, ¿sí? Dentro de la ética discursiva van a operar dos tipos de racionalidades, la racionalidad comunicativa, la particularidad que tiene es justamente que permite alimentarnos o retroalimentarnos de lo que el otro dice, permite que nos sintamos en condición de igualdad y que coloquemos al otro en situación de igualdad. Lo hacemos desde el llano, desde el equilibrio, ¿sí? Y luego también la ética discursiva tiene una mirada, en muchos casos,
de racionalidad estratégica. ¿Cuál es el tema con esta última postura? Que muchas veces la racionalidad estratégica se hace con la intención de convencer al otro de que nos siga. Entonces, la ética discursiva que exige que nos abramos al otro desde un lugar de igual está mucho más vinculado con la ética con la racionalidad comunicativa, ¿sí? Está mucho más vinculada con la racionalidad comunicativa que con la racionalidad estratégica. Esta racionalidad estratégica que en muchos casos tiene un carácter instrumental. Dicho de otra manera, con la racionalidad estratégica yo estoy tratando de usar al otro, de convertir al otro en, o devolverlo al otro a mi servicio. Mientras que la racionalidad dialógica permite un intercambio sano y que nos permita crecer a todos. Bien, para ir cerrando ahí en el poste llegamos hoy, Con el desarrollo de la modernidad vamos a empezar a encontrar entonces distintos tipos de racionalidades o distintos tipos de miradas sobre la ética y su aplicación. La primera es la de su estimadísimo amigo Aristóteles, la prudencial. La racionalidad o el concepto de racionalidad tiene que ver con cómo se interpreta o cómo se aplica la ética. La racionalidad prudencial ya la hemos desarrollado, tiene que ver esta de frenar, de mirar, de tomar decisiones en función de la búsqueda de lo bueno. También existe una racionalidad calculadora, utilitarista, que esta no tiene que ver con la ética como nosotros la interpretamos, ¿sí? En el sentido de hacer un bien a otro. Vamos a agregar una palabra más, altruista, ¿sí? Sino que en realidad la ética, en todo caso, bajo una racionalidad calculadora, estima positivos y negativos y en función de eso actúa, ¿sí? Pero no es una ética entregada, sí va a ser una ética entregada, empática, vinculada con el propio ejercicio del bien, la ética kantiana, esta ética que plantea, o en todo caso el pensamiento kantiano, que plantea que primero la ética no es una cuestión discursiva, segundo que se notan mis actos, ¿sí? Y que yo soy ético y soy moral cuando hago las cosas porque sí, no porque voy a obtener un resultado, sino porque simplemente me hace estar bien conmigo mismo y con el entorno. Y por último, la racionalidad comunicativa de la cual acabamos de hablar hace un ratito, que en realidad lo que está proponiendo, lo que está impulsando Cortina es la idea de abramos el diálogo, es necesario interactuar con otro, es necesario poder compartir con otro, escucharlo, porque porque si no hacemos eso, si no escuchamos a ese otro, entonces de algo nos estamos perdiendo, ¿sí? Algo no va a estar funcionando y ahí la posibilidad de tomar buenas decisiones la vamos a estar limitando, ¿sí? O sea, el ser ético implica sí o sí exponernos incluso a esos argumentos que sabemos que nos van a venir y que sabemos de antemano que no nos van a gustar. Pero por lo menos escucharlos y tratar de encontrar y hurgar hasta encontrar el fundamento de eso. A veces nos pasa, y a ustedes les debe pasar 1000 veces, de encontrarse con situaciones o con gente que piensa distinto, que hace propuestas incluso totalmente descabelladas y los hace desde un lugar de la repetición. Y cuando uno les dice, pero vos lo pensaste,
pero fulano lo dijo, no, 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 fulano lo dijo, pero vos lo pensaste. Y por ahí, hablando, eso que nos parecía de antemano descabellado, inaceptable y demás, tiene un fundamento o un elemento que nos hace reflexionar a nosotros. Y también podemos corregir eso que nosotros creíamos que estaba bien, ¿sí? Y ahí aparece la impronta o la posibilidad del ejercicio de la moral crítica. Bueno, chicos, tenemos justo un minutito y medio, si ustedes quieren, para hacer preguntas, dudas. Profe, yo tengo una A ver, arranquemos por alguien. Nombre y díganme cuál es la duda, ¿sí? No, es una pregunta de que le mandó un mensaje hace unos días por plataforma y no tuve respuesta. Ah, bueno. Quería saber si la Ahora voy a ver, ¿sí? Porque me pasó el fin de semana que de pronto apareció todo un montón de mensajes que no llegué a poder responder. Y en algunos grupos los había visto una hora antes y no tenía nada. Así que es muy probable. En el caso de ustedes me pasó hoy poder ver que parecían todos las participaciones en foro y todo eso, los vi hoy a la mañana, ayer no había nada. Así que bueno, contame, Malena, ¿cuál es la consulta? Va. ¿Y la consulta? Bueno, reviso en plataforma y se lo respondo por plataforma. Bueno, ¿qué otra consulta hay? Yo, Sí. Rebolledo. Dime. A partir de ahora, de esta clase, ya podemos empezar con eso del informe de plantear las diferencias, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo hacemos? Porque lo había querido hacer, pero no habíamos visto a Cortina Y todavía. en realidad sí. Entonces, Hoy porque lo vimos hoy, pero en realidad la idea también es que ustedes no se vayan quedando esperando solamente las clases, sino que vayan leyendo, porque yo lo que les doy a ustedes son las estructuras, ¿sí? Pero sí, a partir de hoy hemos hablado de cuáles son las grandes diferencias entre Cortina y Aristóteles. ¿Qué más? Bien, gracias. No hay nada. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, ahora voy a revisar, a ver cuál era la consulta de Malena y si ustedes dejaron alguna duda Profe. más. Ah, hola, sí, decime, Silvi. Yo le quería preguntar, tengo un cuadernillo del 2006 más o menos. Eso ya está, no sirve, ¿no? No, no. Yo tengo entendido que el cuadernillo se modificó en 2016. Ah. Igual descargalo, lo tenés para descargar en la plataforma, Lili. Y ahí comparás. Sí, era para saber nada más. Comparás porque por ahí es lo mismo. Yo hasta donde no lo armé yo el cuadernillo, lo heredé. Pero tengo entendido que en el 2016 se había realizado una reforma del cuadernillo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bien, y otra pregunta más. Sí. Quería preguntarle el PowerPoint que pasa ahora, ¿ese también lo sube a la plataforma? Ese se descarga de la placa del blog. ¿Sí? Bueno. Descargar PowerPoint, métanse ahí se van publicando. Sí. Gracias, Lo que ustedes van a tener por ahí es una versión un poco más extendida de cada uno de los temas. ¿Sí? Bien, ¿qué querías, Juan? Decime. Hay un trabajo que está para la plataforma que dice que tenemos los 3 intentos que cierra el 10 de septiembre. Sí. ¿Se puede ir haciendo desde ahora? O... Sí. Por ahí yo lo que les aconsejo es que abran el primer intento, no lo cierren del todo, sino que lo dejen ahí en stand-by para ir corrigiendo o mientras van leyendo lo vayan completando. Los trabajos prácticos están pensados como es una excusa de guía de lectura y de comprensión, ¿sí? Así que por ahí les sirve mantenerlo el primero sin cerrar y ir haciéndolo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Gracias. ¿Estamos? Bueno, ahora voy a entrar a la plataforma a ver qué quedó ahí pendiente porque me llamó la atención eso justamente ayer, miré y ¡pum! Como que floreció. Y vi algunos mensajes que llevan como una semana, 15 días con comodidad y no me aparecían. Así que voy a responderles eso y cualquier duda me preguntan por plataforma, ¿sí? Esta clase está grabada, está siendo grabada como les
les informé, así que mañana, más tardar, ya va a estar disponible también en la plataforma para que lo puedan ver, ¿sí? Bueno, un beso enorme, chicos, nos vemos, que anden bien, bien, bien. Hasta luego, Chao, profe. chao. Chao, profe.